Hola a todos, yo soy Fran y en este video vamos a hablar un poco de overclock. Pero como sé que hay mucha gente que no sabe, vamos a explicar qué es el overclock. Explicado de una manera muy simple, es aumentar frecuencias. Pero para hacer esto tenemos que tener otras cosas en cuenta. ¿Como qué cosas? Bueno, los procesadores, tarjetas gráficas, RAM, monitores incluso, vienen de fábrica hechos para funcionar a una frecuencia y voltaje determinado. Cuando hacemos overclock, alteramos esos valores para obtener un poco más de rendimiento. Aumentamos voltaje para tener más frecuencia, pero esto hace que tengamos más temperatura, así que ponemos una refrigeración mejor y vamos subiendo y subiendo hasta que llegamos al límite de voltaje o temperatura, lo que llegue antes. Acá entra en juego la lotería del silicio, que un silicio puede ser mejor que otro y alcanzar frecuencias más altas, pero no me quiero meter mucho en esto porque Nate ya lo explica muy bien en este video. Recomiendo que lo vean si es que quieren profundizar. Bueno, hasta acá, ¿qué tenemos? Hacemos overclock aumentando las frecuencias, cuidando los voltajes y temperaturas para tener más rendimiento. Pero ¿vale la pena gastar más en hardware simplemente para poder luego hacerle más overclock? A este experimento lo hice con mi PC, que tiene estas características, y para que la prueba sea lo más real posible, reinstalé Windows de cero y borré todos mis perfiles de overclock en la BIOS. Así que la PC está como nueva. Y acá tenemos a Cinebench R20 para poner a prueba el procesador. Y este nos da unos 2800 puntos, que no está nada mal, pero sí es cierto que podría ser mucho mejor. Pasemos con Formark para probar la tarjeta gráfica. En este test voy a tener en cuenta sobre todo la temperatura y la cantidad de cuadros renderizados, que como pueden ver en el video, al cabo de un minuto alcanzó una temperatura de 65 grados, que no está nada mal, y unos 785 frames aproximadamente. Hay que tener esto muy en cuenta para ver qué tan efectivo es el overclock en tarjetas gráficas, que ya les adelanto que no mucho. Y para ir terminando, tarda 19 segundos en renderizar un video corto en DaVinci Resolve, y para iniciar Windows unos 41 segundos. Empecemos con Fortnite. Con todos los gráficos al máximo y en 1080p, en las ciudades suele estar rondando los 60 FPS y en los bosques o algún descampado puede llegar a los 80. No está nada mal, pero vayamos a por algo un poco más exigente. Veamos qué tal se comporta en Warzone. Tuve unos problemas con el Riva Tuner y no sé por qué se ven esos parpadeos, pero bueno, algo se llega a ver. Dejando eso de lado, me impresionó bastante el rendimiento que tuvo en Warzone, porque incluso funciona mejor que Fortnite, va a más FPS y son más estables. Consume más procesador y más RAM, pero casi siempre está en los 70 y nunca baja de los 60, teniendo gráficos bastante mejores. Y ya que pudo con Warzone, vamos a probar qué tal se comporta en Rainbow Six Siege. En 1080p, con los gráficos al máximo y con la escala de resolución al 200%, nunca pasa de los 40 FPS y baja constantemente de los 30. Este es el límite y vamos a ver si mejora un poco con el overclock. Y terminemos con un eSport, y quién mejor que Counter-Strike Global Offensive. Acá también me falló el Riva Tuner y directamente no funcionaba con el OBS, así que tuve que grabar con el celular. Hablando del juego, casi siempre está encima de los 240 FPS, llegando con frecuencia a los 400. Y en la parte del humo baja bastante hasta un mínimo de 45 más o menos. Por ahora podríamos jugar en un monitor de 240 Hz, pero no sería muy estable porque hay veces que baja a unos 170 sin contar la parte del humo. Ahí están las pruebas sin overclock, sin optimización, sin absolutamente nada. Y ahora empieza lo divertido, vamos a optimizar un poquito esto. Ahora sí viene lo chido. Voy a empezar con Windows, así disminuyo la carga que tiene el procesador y la RAM. Y además bajo el tiempo que tarda en iniciar, haciendo que todo sea un poco más liviano y fluido. Para conseguir esto me ayudé de 3 videos, el mío que se los dejo por acá, y 2 más de un youtuber que se llama Snorux, que explica cómo optimizar Windows 10 al máximo. También se los dejo en las tarjetas por si lo quieren ver. Ya hecho esto, voy a empezar con el overclock. No voy a entrar en tecnicismos, pero si quieren ver un video aparte, puedo tener en la cuesta. Principalmente lo que hice fue subir la frecuencia a 4,05 GHz con un voltaje automático, porque no tengo muy claro cuál es el voltaje máximo seguro que se le puede poner a los Ryzen 3000.
No hay ninguna información oficial como en los Ryzen de primera y segunda generación, que lo máximo más o menos era 1,35 voltios si no querías que haya fuga de electrones. Así que mejor le pongo el voltaje automático, que es el más seguro por ahora. Pasando de RAM, se ve que estos módulos salieron bastante bien, porque inicialmente son de 3200 MHz y los pude subir hasta los 3600. E incluso bajé un poco las latencias, pero tuve que subir el voltaje hasta los 1,32 voltios. No pasa nada porque todavía hay un margen hacia el voltaje máximo que se les permite a las RAM DDR4, que es 1,35 voltios. Y por último, lo más aburrido, la tarjeta gráfica. Porque el overclock está extremadamente limitado en ellas. Literalmente te ponen un tope máximo del cual no puedes subir. En el caso mío, que tengo la RX 5500 XT, solo la pude subir de 1845 MHz a 2000 y las memorias de 1750 a 1860. Como ven, es bastante limitado. Con mi anterior gráfica, una GTX 1060 que tiene el video por acá, podía hacer overclock hasta que crasheara la PC directamente. Tenía un poco más de libertad en el software. El software de AMD está capado, tenés un límite que apenas deja hacer un poco de overclock que ya está preestablecido. No sé si sería problema mío, pero es bastante limitado. Y ya habiéndome desahogado, vamos a probar la PC una vez ya optimizada, con overclock al procesador, RAM, gráfica y además Windows optimizado. No creo que se pueda hacer mucho más para mejorar el rendimiento sin tener que comprar algo aparte. Vamos a empezar con Cinebench R20, en el cual hay un incremento muy significativo. Pasamos de los 2800 puntos aproximadamente con OBS grabando a unos 3350 puntos. Sin OBS llega hasta los 3650. No es joda, estamos muy cerca de un Ryzen 3600X. Y esto sin comprar absolutamente nada, ningún complemento, simplemente con pura optimización. O sea, bastante impresionante. También cabe mencionar que las temperaturas son más bajas que antes. Anteriormente, pasando Cinebench alcanzaba los 75 grados y ahora apenas llega a los 72. Esto es porque ajusté el voltaje del procesador. Ahora usa menos energía para funcionar, o sea, es más eficiente. Y además ajusté un poco la curva de ventilación. Pasando a Furmark, después de un minuto renderizó 835 cuadros. No es una mejora muy significativa por lo que mencioné antes, pero es mejor que nada. Hablando de la temperatura, antes alcanzaba los 65 grados, ahora va por los 63. No es mucha ganancia, pero al menos la curva de ventilación sirvió de algo. Y por último, ahora tarda apenas 5 segundos en renderizar el video que antes tardaba 19. Y para iniciar Windows tarda apenas 25 segundos, casi la mitad que antes. Pero antes de ir con los juegos, vean esto. Procesador, gráfica y disco casi al 0%. El paraíso. Bueno, ahora sí vamos con Fortnite. No hay una mejora muy considerable. Antes estábamos en los 60 FPS más o menos y ahora rondamos entre los 65 y los 70 FPS. Antes, en momentos de alta intensidad, podía llegar a bajar a unos 55. Ahora te aseguras que siempre va a estar por encima de los 60. Bueno, ya que en Fortnite no hubo una mejora muy significativa, vamos a ver qué tanto mejoró en Warzone. Tuve exactamente el mismo problema otra vez al grabar, pero bueno, algo se ve. La diferencia acá sí es un poco más evidente, aunque el rendimiento antes es cierto que sí era bueno, bastante bueno, entre los 60 y 70 FPS más o menos, ahora es mejor, estando casi siempre por encima de los 70, llegando con mucha frecuencia a los 90 y casi nunca bajando de los 60, tanto en el mapa regular como en el Gulag. Así que bajando un poco los ajustes se podría llegar a aprovechar un monitor de 120 Hz para jugar de manera un poco más competitiva. ¿Y Rainbow Six habrá mejorado? Bueno, a la izquierda tienen los resultados grabando, en el centro sin grabar y a la derecha antes de la optimización. Como ven, la diferencia es bastante despreciable e incluso llegamos a tener menos rendimiento que antes. Esto no sé a qué se deba, seguramente sea problema mío, en la mayoría de los casos no tendría que pasar. Seguramente si ustedes lo hacen les tendría que dar más rendimiento que antes, no lo contrario. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a pasar con Counter-Strike Global Offensive. Acá sí hay una mejora.
es más estable que antes, lo que es primordial en los esports, que nunca baje de la tasa de refresco que tenemos asignada. Y además aumentan los FPS considerablemente. Antes bajaban de los 240 con cierta frecuencia, llegando hasta los 220. Pero ahora siempre está por encima de los 240, sin contar la parte del humo, claro. Antes, sin overclock, en esa parte bajaba hasta los 40 y con overclock baja hasta los 70. Nada mal. Ok, ya vimos todas las pruebas y creo que puedo sacar una conclusión personal. Ustedes pueden pensar diferente, no tienen por qué pensar igual necesariamente. Creo yo que el overclock está visto mal por muchas personas porque hay gente que no sabe y lo hace y termina rompiendo sus componentes. Pero en realidad esta práctica es muy benéfica porque literalmente es rendimiento extra gratis. Si sabes lo que estás haciendo, no vas a restar tiempo de vida a tus componentes como todos dicen, porque vas a saber cuál es el límite de voltaje, temperatura y frecuencia al que puedes llevar tal o cual componente, siempre manteniéndonos en márgenes seguros. Ahora, pasando a la ganancia que se obtiene haciendo esto, en promedio no suele ser abismal, pero se llega a notar, en cualquier ámbito, ya sea videojuegos, productividad o lo que sea. Si en un juego llegabas a los 50 frames o 55 frames, con esto puedes hacer que llegue a los 60. O si renderizas videos y uno en 4K te demora 1 hora, con esto puedes restar el tiempo que tarda en 40 minutos. O si haces streaming y el procesador va muy saturado, con esto puedes hacer que se libere un poco. Como ven, es algo que en la mayoría de los casos suele valer la pena, si es que tenés la posibilidad, y me imagino que no vas a dañar ningún componente porque ya te informaste un poco. En resumen, si querés un poco más de rendimiento y estás dispuesto a aprender e investigar sobre esto, hacelo, pero siempre con cuidado y bajo seguro. Dicho esto, tienen un video mío por acá, otro por acá, mi canal en el centro y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.